los ajustes. Entonces, ya me dice, me acomodo ya para comenzar a hacer los ajustes. Ay, Dios. Uy, qué cosa más grande esta. Ok, aquí así. Ok, ya, ya, ya. Ya estamos haciendo los ajustes. Los ajustes. Ok, sí. Ok. Mm, ok, estamos haciendo los ajustes. A ver, poner esto aquí, apagar aquí para que Siri no hable conmigo. Muchas veces Siri le gusta hablar conmigo. Estamos un poquito atrasaditos, pero bueno, yo creo que vamos a estar bien. Vamos a estar bien, sí. Sí, mira qué guapita está ella. Mira. Ok, sí. Estamos aquí. Estamos aquí. Vemos aquí. Y ya. Y ya estamos en el negocio de nuestro Padre Celestial. Ok. Bueno, como le dije anteriormente, vamos a estudiar el libro de Juan, el libro de Juan, y vamos a comenzar del capítulo uno al capítulo uno del versículo uno al 5. Ok. Bueno, déjeme decirle, ¿no? ¿Alguna vez has visto el avance de una película de que te haya enganchado, que te haya enganchado por completo, que quisieras usted verla? No podías esperar, de que no puedes esperar a ver la película completa porque estás viendo el avance de la película, ¿no? Entonces, no puedes, no, tienes que ponerte como pensando en cuándo vas a poder ver la película. Pero una cosa que quiero decirle, ¿no? Que presentar a Jesús es un poco así. Compartir los momentos más destacados de su vida, amor y esperanza y enseñanzas. Se trata de despertar el entusiasmo y la curiosidad en los demás, para que quieran explorar más profundamente quién es Él. Solo una muestra puede encender el hambre o la historia completa. Solamente una muestra, nada más. No podemos poner ambiente a saber y a querer conocer acerca de Jesús. En el libro de Juan, capítulo uno, versículo 1, del 1 al 5 dice así. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Bueno, vamos a empezar desde el versículo 1 ahora, del 1 al 3. Vamos a estudiar esta sesión del 1 al 3. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Más adelante nosotros vamos a ver quién es el verbo.
Él está en el principio con Dios. ¿Quién está hablando acerca de él? Está en el principio con Dios, del verbo. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando acerca del verbo. Dice que todas las cosas fueron hechas por medio de él, del verbo. Y sin él, nada de lo que ha sido fue hecho. De lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir? Que sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sin el verbo. ¿Ok? Ok. Déjeme hacer una cosita aquí, un momentico aquí, porque verdaderamente tengo que tomar un poquito de agua aquí, porque verdaderamente, ok, sí, ok. Mm. Ok, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El claro testimonio de las Sagradas Escrituras es que Jesús de Nazaret era más que un hombre bueno o un rabino sabio. Jesucristo es Dios. En el versículo 1 se da a Jesús el título único de la palabra, del verbo. Las palabras son poderosas. Las palabras son poderosas. Cualquiera que piense que las palabras son indoloras nunca pasó por la escuela media. Nunca pasó por la escuela media, pero las palabras son poderosas. El libro de Salmos, capítulo 33, versículo 6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todos sus ejércitos por el aliento de su boca. También en el libro de, creo que es en el libro de Apocalipsis, no, mentira, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3, en el cielo, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo, sea la luz, y hubo luz. En Salmos, capítulo 107, versículo 20, dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Dios revela su poder y su voluntad a través de qué? A través de su palabra. No hay mayor revelancia del poder, del carácter y la naturaleza del Padre que a través de la persona de Jesús. Jesús revela la mente de Dios. Jesús expresa la voluntad de Dios. Jesús
muestra las perfecciones de Dios. Jesús expone el corazón de Dios. El Evangelio de Juan comienza con una frase que suena familiar. Las tres primeras palabras de este libro se hacen un eco de las tres primeras palabras de la Biblia. En Génesis capítulo 1, versículo 1 comienza así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan está conectando a Jesucristo con la creación en este libro, afirmando que Jesús asistió antes de la creación. Jesús existía antes de que todo, de que comenzara el mundo, antes de que hubiera tiempo. Si lo veneramos la historia, podíamos retroceder hasta el principio, cuando Dios creó el mundo de la nada. Y Jesús estaba allí. Jesús estaba allí. De hecho, podríamos retroceder hasta antes de que Dios comenzara la creación. Y Jesús habría existido con él. Este fue el testimonio del propio Jesús, donde dice: ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Esto está en este mismo libro, capítulo 17, versículo 5. Se lo voy a repetir, donde dice: ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera, con la misma gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, no contiene ninguna alusión a la creación de Dios. No contiene ninguna alusión a la creación de Dios. Aquí en Juan, capítulo 1, versículo 1, no hay ninguna alusión a la creación de Jesús. Esto es lo que diferencia a Jesús de los llamados dioses. Dioses hechos por manos humanas e inventados por mentes humanas. Jesús siempre ha existido. Jesús siempre ha existido. Siempre. Jesús comparte su naturaleza y su ser con Dios. El verbo era Dios. La palabra era Dios. Es del mismo carácter. Jesús es el mismo carácter y la calidad de Dios. En el versículo 1 lo podemos ver, es del mismo carácter y la calidad que Dios. Todo lo que puede decirse de Dios, todo lo que se pueda decir de Dios, todo lo que usted diga acerca de Dios, lo puede decir acerca de quién, acerca de Jesucristo. En el versículo 1 encontramos una declaración precisa sobre Jesús que nos lleva a una sola conclusión: Jesús es Dios. Esta frase resulta fundamentalmente para distinguir la fe cristiana de otras expresiones de la religión. La confusión sobre la deidad de Cristo es inexcusable, porque la enseñanza bíblica al respecto es clara e inequívoca. Jesucristo es el verbo persistente. Jesucristo es el verbo persistente que goza de plena comunión cara a cara y vida divina con el Padre mismo. Como Dios Jesús, como Dios, Jesús no solo estuvo presente en la creación, sino que también participó activamente en ella, creó todas las cosas. Creyó,
todas las cosas. Fíjate cómo dice aquí en el libro de Juan, capítulo 1 versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que Jesús hizo todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y de que sin Él, nada hubiera sido hecho. Juan eligió el término específico, todas las cosas, y lo utilizó para centrarse en cada cosa individualmente que Jesús creó. Juan podría haberlo expresado de tal manera que nuestros ojos se dijeran a todo el universo colectivamente. Algunos así como abrir de par en par el almacén y decir simplemente, Él hizo todo esto. Sin embargo, Juan eligió una palabra que mira a cada cosa creada individualmente, como si abriera el almacén y nos diera una vuelta y dijera, mira, esto de aquí, fíjate, en este detalle de aquí, ¿tú me entiendes? Jesucristo hizo todo, desde la ballena más grande hasta la ameba más pequeña, desde la semilla de girasol a la secuoya, desde la hermosa puesta del sol hasta la diminuta lisueña. Todo lo diseñó y creó. Vamos a ver lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Porque en él, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Todo ha sido creado por él, por medio de él y para él. Un día Jesús un día Jesús será adorado en el cielo con estas palabras. Un día va a ser adorable en el cielo con estas palabras. Que dice así en el libro de Revelación, de Apocalipsis, capítulo 1, 4 al versículo 11. Versículo 11. Digno eres, digno crees, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, ahora una pregunta, ¿por qué vino Jesús a la tierra? ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Esto nos lo va a contestar aquí, lo vamos a estudiar en el versículo 4, del versículo 4 al versículo 5. Esto no lo va a contestar. En él, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Bueno, ¿te imaginas que alguien le preguntara al apóstol Juan si este carpintero judío de Nazaret es realmente Dios? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Se lo preguntaría usted a Juan. ¿Por qué anda por ahí como un hombre? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? Bueno, Juan ofrece dos respuestas grandiosas y gloriosas. La vida y la luz. La vida y la luz. Sin Jesús estamos muertos en nuestros pecados. Sin Jesús estamos muertos en nuestros pecados. Vamos a ver lo que dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y Él le dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otros tiempos, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, ¿qué significa? A ver, ahora vamos a ver. ¿Qué significa estar muerto en el pecado? ¿Qué significa estar muerto en el pecado? La muerte es fundamental separación. La muerte es una fundamental separación. En la muerte, la parte espiritual del hombre, que quiere decir su alma, es separada, se separa de la parte física del hombre, de su cuerpo. Se separa de su cuerpo. ¿Ok? Sentimos esa separación cuando asistimos a un funeral o a un velatorio. Entramos en la sala, saludamos a la familia que están de luto por la separación que se ha producido entre ellos y la persona a la que aman. Y luego nos dirigimos a la parte delantera de la sala y miramos dentro del ataúd. En ese ataúd vemos un cascarón, aunque el cuerpo sigue con nosotros, la parte de esa persona que realmente le hace ser quien es, la parte que no puede ver, ya no está ahí, ha desaparecido. Se lo voy a volver a repetir. En ese ataúd vemos un cascarón, aunque el cuerpo sigue con nosotros, la parte de esa persona que realmente le hace ser quien es, la parte que no puede ver, ya no está ahí, ha desaparecido. Su alma se ha separado de su cuerpo y todo lo que queda es una cáscara de composición desgastada y mal maquillada. Si la muerte física es la separación del alma del cuerpo, la muerte espiritual es la separación del alma de Dios. Fíjese, lo voy a repetir. Si la muerte física es la separación del alma del cuerpo, la muerte espiritual es la separación del alma de Dios. La muerte física representa la realidad muchas más alterada y alesionadora de la muerte espiritual. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Aquí ahora nuestro pecado nos separa del Dios. Esa separación hace permanente después de la muerte física. Cuando Dios, el juez justo, castigará el pecado con la separación eterna de él. Jesús vino, Jesús vino a darnos vida, a reconciliarnos con Dios, cambiando tanto nuestra condición presente como nuestro destino futuro. ¿Cómo recibes la vida espiritual? ¿Cómo recibes la vida espiritual? Poniendo tu fe y confianza en Jesucristo. Mira lo que dice aquí en el libro de Juan, este mismo libro, capítulo 11, versículo 25. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Mira lo que Jesús responde. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Mm. Él te reconciliará con su Padre. Ya no estará separado de Dios y contado como enemigo, sino acogido como hijo o hija. Tu futuro es la vida para siempre en el glorioso reino de Dios. Jesucristo asume el juicio de Dios sobre tu pecado y su victoria sobre la muerte y la tumba
se convierte en la tuya, en tuya, la tuya. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que es un cristiano? Se lo voy a volver a preguntar. ¿Sabes lo que es un cristiano? ¿Lo sabes? Un cristiano es alguien que estaba muerto en pecado, pero que ahora ha recibido la vida. Un cristiano es alguien que estuvo separado de Dios, pero que ahora se ha reconciliado. Un cristiano es alguien que era un cadáver espiritual, pero que ahora tiene la vida de Dios fluyendo a través de él o ella. A ver, la pregunta del año. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Jesús vino a llamar a la gente de la muerte a la vida. Por eso fue que vino Jesús a la tierra, a una relación viva y vibrante con Dios a través de la fe en Él. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una relación viva y vibrante con Dios por mediación de tener fe en Jesucristo. A los que creen, los hace vivir y los reúne en una comunidad viva que da el fruto de su vida que fluye a través de ellos. Cosa más poderosa es. Juntos demostramos y declaramos su vida. Jesús trajo la vida. Jesús trajo vida a los espiritualmente muertos y luz a lo espiritualmente oscurecido. Aunque es una metamorfora diferente, ilustra la misma verdad. Tenemos, tenemos una gran necesidad de que no podamos satisfacer, que no podemos satisfacer. Necesitamos ser rescatados del dominio de las tinieblas y somos impotentes para hacer algo al respecto. Jesús vino a la tierra porque solo Él podía satisfacer esa necesidad. Nunca podríamos llegar a saber lo que Dios desea y espera de nosotros a menos que Jesús nos la revelara. Estaríamos tambaleándonos en la oscuridad de nuestras propias opiniones si Jesús no hubiera traído la luz de la revelación de Dios. Bueno, cientos años atrás, antes de Jesús viniera, su venida fue predicha con estas palabras. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, y los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Eso lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 2. También cuando vino Jesús dijo, cuando Jesús vino, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. El Evangelio es la buena noticia de que ya no tienes que vagar en la oscuridad y la desesperación del pecado. Eso es lo que es el Evangelio. Sino que puedes disfrutar de la luz, de la justicia, a través de ¿quién? A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Juan no sugiere que necesitamos más religión. Él no, dice, Juan no habla más de mucho más religión. La única religión que habla Juan es acerca de Jesús. Jesús vino al mundo. Jesús vino a un mundo muy religioso. Jesús vino a un mundo. Recuérdese que él estaba ahí con todos los líderes. Eso. Él vino a un mundo que era el mundo, era un mundo religioso. Un mundo en el que los líderes religiosos habían memorizado largas porciones de la Biblia no, de las Escrituras. Muchos líderes religiosos habían memorizado largas porciones de qué? De las Escrituras.
Sin embargo, estos hombres estaban en la oscuridad del pecado. Ellos tenían memorizado muchas cosas acerca de las escrituras, pero sin embargo, estos hombres que hacían estaban en la oscuridad del pecado, estaban en la oscuridad. Daban tumbos intentando agradar a Dios con su propia justicia. Ellos estaban tratando la manera de agradar a Dios con qué? Con su propia justicia. Jesús ofrece luz y vida. A lo largo del Evangelio de Juan encontramos una lucha continua entre la luz y las tinieblas. Vamos a encontrar eso cuando estamos empezando, ya te está explicando quién es la luz y quién es las tinieblas. Y usted verá de que en esto vamos a ver una lucha entre quién, entre la luz y las tinieblas. Jesús, la luz del mundo, se opone y recibe la oposición de los que están en las tinieblas. Jesús es la luz del mundo, pero los que se oponen, y, pero se opone y recibe la oposición de los que están en las tinieblas. Casi al final de este libro vamos a descubrir cómo Jesús fue traicionado por uno de sus propios amigos. Vamos a verlo al final de este capítulo, de este libro. Fue arrestado por los soldados romanos y llevado a juicio. Durante y después de juicio, antes, durante y después de juicio, recibió crueles palizas. Lo azotaron, le azotaron la espalda tantas veces que la sangre corría libremente. Para mayor escarnio, lo vistieron con una túnica púrpura y le clavaron brutalmente una corona de espinas en el cuero cabelludo. Lo arrojaron en una cruz a la espalda y lo obligaron a llevarla hasta una colina llamada Golgota, donde lo colgarían para que muriera como un vulgar criminal. Tras clavarle las manos y los pies en la cruz, la levantaron y allí murió. Despreciado por aquellos a los que había venido a salvar. Él vino a salvar y fue despreciado por todas esas personas. ¿Qué sucedió? Su cadáver fue bajado de la cruz y depositado en una tumba fría y oscura. Si dejáramos de leer, después del capítulo 19 de este libro, podríamos decirle a Juan, te equivocas. Jesús no era Dios. Jesús no era Dios porque ya se murió. Se murió. Jesús no era Dios. Él nos trajo la vida. Todos estamos condenados a la muerte y a la oscuridad. Pero hay un capítulo, el capítulo de atrás, que es el 20. Allí vamos a leer sobre el acontecimiento más maravilloso que jamás ha tenido lugar en esta tierra, que es la resurrección. Ese es el acontecimiento más maravilloso que jamás haya tenido lugar en esta tierra, que fue que la resurrección. Después de su muerte en la cruz, Jesús no permaneció enterrado porque Él es ¿qué? Es la vida. La vida y la vida no podía permanecer muerta. Si Él es la vida, ¿cómo va a permanecer muerta? Y la vida no podía permanecer muerta. Se levantó venciendo para siempre el aguijón de la muerte y del infierno. Juan describe esta maravillosa escena, esta asombrosa resurrección
con estas sencillas frases. Fíjate, esa luz brilla en las tinieblas y sin embargo las tinieblas no la vencieron. Fíjate lo que está diciendo. Juan describe esta maravillosa frase, esta maravillosa escena con la resurrección. Dice, esa luz brilla en las tinieblas y sin embargo las tinieblas no la vencieron. Eso está, esto es capítulo, en este mismo capítulo Juan, capítulo 1, versículo 5. Fíjese, fíjese en estos dos verbos. Vamos a fijarnos en estos dos verbos. Juan dice, esa luz brilla. Está diciendo, esa luz brilla. Brilla. ¿Está en tiempo qué? En tiempo presente. Dice, esa luz brilla. Está diciendo, la luz sigue brillando en las tinieblas. Está diciendo que esa luz sigue alumbrando en las tinieblas. Ahora mira la siguiente frase. Las tinieblas no la vencieron. Fíjate, las tinieblas no la vencieron. ¿A quién? A la luz. Aquí Juan usa un verbo que significa una acción completada. Aquí Juan está utilizando un verbo que la acción de ese verbo es completada. Las tinieblas han hecho todo lo que han podido. Maquinaron y conspiraron, pero se quedaron sin idea. No importa lo que hagan las tinieblas, la luz seguirá brillando, no será vencida. ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! ¡Qué verdad tan asombrosa! Es una verdad que es asombrosa, que las tinieblas no tienen nada contra la luz. La luz venció a las tinieblas. Jesucristo, Jesucristo sigue brillando en este mundo oscuro. Hay oscuridad, pero Jesús sigue brillando en este mundo oscuro. La luz aún puede verse. La luz aún puede verse. ¿En dónde vemos la luz? En todo lo que está pasando en estos momentos, que estamos viendo personas que están llegando a donde está Cristo. Un cristiano es alguien que estaba muerto para Dios. Ese es un cristiano. Un cristiano es alguien que estaba muerto para Dios, pero que ahora ha revivido por él, por y para él. Un cristiano es alguien que estaba muerto para Dios, pero que ahora ha revivido por él y para él. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Otra vez le voy a preguntar esa pregunta. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Jesús vino a llamar a la gente de la muerte a la vida, a una relación viva y vibrante con Dios, a través de la fe en Él. A los que creen, los hace vivir y los reúne en una comunidad viva que da el fruto de su vida que fluye a través de ellos. Bueno, aquí voy a terminar ya. Y lo que pudimos aprender, ¿qué fue lo que pudimos aprender? Pudimos aprender de que Jesús existió antes que existiera todas las cosas, de que Jesús es Dios. Eso lo explica bien las escrituras, de que Jesús es luz, de que Jesús venció a las tinieblas y de que sin Jesús nosotros no podemos tener ningún tipo de relación con Dios. ¿Ok? Entonces yo voy a terminar aquí ya y el miércoles estudiaremos el libro de Juan, este mismo libro, capítulo 1, del versículo 6 al 18. Ya voy a terminar ya, voy a terminar ya y espero de que
hayamos aprendido un poquito mucho acerca de lo que hizo Jesucristo y lo que está haciendo y lo que hará por todos nosotros. ¿Ok? Entonces yo me voy a retirar ya y nos vamos a ver el miércoles, día 6 a la misma hora. Bye.